Capítulo 157. Influencia e investigación. Narración POF. Beru se quedó allí en su forma real, mirando a la persona frente a él con poca lástima. El agente con el que había peleado anteriormente ahora estaba atado a una silla, ensangrentado por todas partes. Algunas partes de su cuerpo estaban quemadas, otras mostraban signos de haber sido desollado vivo. Tenía todos los dedos rotos y las uñas torcidas o completamente arrancadas. Beru suspiró mientras miraba al hombre a los ojos. La escena lo dejó bastante claro, aunque Beru se distanció de su antigua vida, todavía recordaba cómo se hacían las cosas en el inframundo. En pocas horas, el agente fue llevado al borde de la locura, un espía altamente entrenado, ya acostumbrado a la tortura. Parecía que su mente simplemente no estaba acostumbrada a la brutalidad que Beru le infligiría. Bueno. Supongo que ya has sufrido bastante, yo también he oído bastante. El disfraz de Beru desapareció en ese instante. El hombre probablemente habría reaccionado conmocionado si todavía estuviera lo suficientemente cuerdo como para reconocer el rostro de Beru. Todo era confuso para el agente. Pero el segundo Beru reveló su apariencia, su campo de visión cambió un poco. Sintió el aire corriendo. En un abrir y cerrar de ojos, su cabeza estaba rodando por el suelo. Una ejecución rápida, que puso fin al sufrimiento del hombre. Maldita sea. Si All for One pudiera haber sentido dolor. Reflexionó Beru después de que su cuerpo comenzara a liberar llamas y quemar a la gente hasta convertirlo en cenizas. Punto de vista Beru. Entonces, el interrogatorio fue bastante fructífero. Los hombres que maté hoy aparentemente eran parte de algún tipo de equipo de operaciones secretas. Bueno, eran los dos miembros más fuertes más experimentados. El tipo con la peculiaridad de berserker, en especial, era el capitán de dicha unidad. Por lo general, se ocupan de misiones de espionaje y recopilación de información, pero a menudo, sus misiones los llevan a pelear, como esta. Aprendí bastantes cosas. También confirmó mis preocupaciones acerca de que el gobierno ruso se involucre con mi nuevo títere. Es un poco molesto. Todo esto es demasiado pronto para tal intervención. Supongo que es por eso que están actuando. Se dieron cuenta de que Grigorev mostraba signos de debilidad e inmediatamente comenzaron a investigar. Así que supongo que Blaydon no solo tienen que preocuparse por unos cuantos proxenetas y capos rebeldes. El gobierno de cada país debería haberse dado cuenta del pánico y el caos que está ocurriendo en los sindicatos de todo el mundo. Las bandas gobernantes serán derrocadas si no se hace nada al respecto. Y, sinceramente, no creo que eso sea necesariamente algo malo. Quiero decir, la influencia de Vlad se debilitará, pero eso realmente no significa una mierda. Al menos no habrá ninguna organización de la que preocuparse. Al menos eso es lo que algunos pensarían. Pero siempre hay un mercado para la mierda ilegal. Y donde una vez hubo un poder, otro se levantará para llenar el vacío. Que el gobierno interfiere y aplaste las operaciones que ya están técnicamente bajo mi control es problemático. No seré capaz de evitar eso por completo sin simplemente arrasar y matar todo, solo puedo posponer sus acciones. Sin embargo, no lo haré yo mismo, enviaré a los secuaces de Don para que lo hagan. Son lo suficientemente fuertes como para cuidar de sí mismos, también siguen siendo ferozmente leales, aunque su líder es un poco fácil de convencer. Jesús jodido Cristo, ¿cómo terminé así? ¿Qué diablos pasó con mi vida tranquila y pacífica? Todo es por culpa de ese hijo de puta de Gon. Deshacerse de la corrupción en Japón era una cosa, pero nuestros planes se vieron obligados a llegar a todo el mundo cuando estos líderes mundiales se involucraron. Bueno, será mejor que Gon se dé prisa y cumpla con su parte del trato. De lo contrario, me enfureceré y mataré tanto a él como a su pequeño niño Vlad. Ese hijo de puta rubio no es de fiar para nada, pero es el único que sabe manejar tantos negocios a la vez, al menos el único que sabe mucho sobre el interfuncionamiento de cada negocio. Y, mientras mantenga sus manos para sí mismo, todo estará bien. En cuanto a Don. Ese pequeño hijo de puta mejor que se apresure y haga las cosas antes de que el gobierno se ponga al día. El tiempo corre y todo eso. Soy demasiado perezoso para volver y advertirles a los dos. Les mandaré una carta o algo así. Es más seguro que simplemente enviar un mensaje. Bueno, mejor me voy a ver qué más tengo que hacer hoy. Después de una ducha. La carne quemada tiene un olor muy característico. Creo que Nezu dijo que encontraría una manera de llenar mi tiempo libre cada vez mayor.
Sin embargo, no pregunté mucho al respecto en la boda. Le haré una visita pronto. Narración POF. Beru hizo lo que pretendía, tomando una ducha en su habitación en el dormitorio, que últimamente estaba mayormente ocupado por Toga, ya que dormía en Nemuri la mayoría de las noches cuando no estaba en tareas. Sin embargo, Toga no estaba en la habitación. Actualmente estaba entrenando con Reaser, últimamente estaba bastante triste. Principalmente porque Beru pasaba poco tiempo con ella. Todavía aparecía de vez en cuando e incluso la mataba de vez en cuando. Pero se había acostumbrado un poco a tenerlo a su lado en todo momento. Aún así, no dejó que eso la afectara demasiado. Beru ya había demostrado una y otra vez que se preocupaba por ella. Eso solo fue lo suficientemente conmovedor. Actualmente, estaba más concentrada en su progreso como luchadora. Ahora estaba muy acostumbrada a la herramienta de captura que estaba usando, y sus habilidades de lucha solo estaban mejorando cada día. En este punto, Aizawa se vio obligado a hablar en serio si realmente quería derrotarla. Le ayudó el hecho de que tenía mucha más experiencia, también sabía mucho más sobre las debilidades de su propio estilo de lucha. Aún así, su progreso fue bastante asombroso. Había superado con creces a Shinzo, que todavía estaba entrenando con ellos. Bueno, el joven estaba en desventaja ya que le gustaba confiar principalmente en su peculiaridad. También era un poco menos talentoso y físicamente capaz. Sin embargo, Shinzo también estaba en camino de convertirse en un gran héroe. Los tres estaban teniendo un entrenamiento grupal como de costumbre cuando de repente escucharon un silbido a un lado. Maldita sea, ¿alguna vez toman un descanso? Beru entró al gimnasio con Nezu sentado en su gran hombro. El director simplemente se rió con alegría al ver cuán ansiosa estaba la próxima generación de héroes por fortalecerse. Shota, Shinzo y Toga no eran los únicos presentes en el gimnasio. Gingama era un gran complejo. La mayoría de los estudiantes de primer y segundo año estaban allí, ya sea entrenando, supervisados por robots personal, o entrenando sus peculiaridades. Beru. En realidad es él. Se ve mucho más grande en persona. Una multitud se reunió rápidamente en la entrada. Después de todo, muchos de los estudiantes eran fanáticos de Beru. Pero uno de ellos era mucho más grande que el resto. Muévete por la escoria. Un joven de cabello ceniciento con rostro enojado y una personalidad explosiva se abrió paso entre la multitud y señaló directamente a Beru. Esa persona era claramente Bakugo, tan alegre y enérgico como siempre. Tú. Pelea ahora mismo. Beru y Nezu inclinaron la cabeza. Tampoco se toma demasiado en serio al joven explosivo. Beru. Otra persona también empujó a la multitud, pero esta fue por una razón bastante diferente. Toga corrió hacia Beru y lo derribó. Bueno, ella lo intentó. Terminó abrazándolo con fuerza mientras Beru retraía cualquier punta de su cuerpo para evitar lastimarla. No ha sido bastante, Beru palmeó la cabeza de Toga durante unos segundos. Algunos de los estudiantes se quedaron boquiabiertos ante eso. Pero también se oía el sonido distintivo de los dientes siendo limados. GRRR. No me ignoren. Gritó Bakugo mientras le aparecían venas en la frente. Está bien, todos. Cálmense. Nezu se levantó, aún sobre los hombros de Beru. Decidió usar el insectoide como soporte. Vinimos aquí hoy para controlar el entrenamiento de todos, así como para presentarles a todos a un nuevo miembro del personal que ayudará específicamente en el gimnasio Gamma a partir de ahora, dijo Nezu con una sonrisa en su rostro como su nariz. Apuntaba al cielo. Se pudo ver a mucha gente reaccionando positivamente a esa noticia. Después de todo, no eran tan tontos. Bueno, con algunas excepciones. ¿Quién es? Tetsu y Kirishima fueron bastante lentos en la asimilación. Solo tenía sentido que los dos entrenaran juntos. Como algunos de ustedes habrán adivinado. Beru, a partir de ahora, será un supervisor en este gimnasio. Sin embargo, no estará aquí todo el tiempo, es posible que tenga suerte y lo atrape de vez en cuando. Él puede darles a todos algunos valiosos consejos sobre el entrenamiento y el uso de sus peculiaridades. Tiene bastante experiencia con eso. Y también puede servir como compañero de entrenamiento. Si así lo desea. Nezu miró a Bakugo por un segundo. El joven explosivo tenía una sonrisa emocionada en su rostro mientras pequeñas explosiones chispeaban en sus palmas. HMM.
¿Cómo es que estás consiguiendo un trabajo? Has estado bastante ocupado últimamente. Preguntó Toga mientras se separaba lentamente de Beru. He lidiado con todos los problemas que tenía, tengo mucho más tiempo libre ahora. Nezu propuso esto para que pueda pasar más tiempo con Nemuri y contigo, un poco amable de su parte. También consigue un voluntario para trabajar para él. Los ojos de Beru se movieron hacia Nezu, quien estaba sonriendo inocentemente en su hombro. ¿Ni siquiera te pagan? Preguntó Toga, confundido por el hecho de que Beru aceptaría tal trabajo. Bueno, no es que necesite más dinero, supongo que lo hago por la experiencia. Beru se encogió de hombros cuando Nezu se bajó de él. Bueno, entonces, me despediré ahora. Beru, por favor. Nezu miró al insectoide. Beru solo puso los ojos en blanco y abrió un portal frente al director. Bueno, entonces. Vayamos al grano, ¿sí? Beru estiró un poco las manos mientras todos se preparaban para bombardearlo con preguntas. Al menos esto es más entretenido que mirar la televisión con atención, pensó Beru mientras comenzaba a responder preguntas relacionadas con peculiaridades. Capítulo 158. Sesiones de entrenamiento. Punto de vista narración. Y así, Beru terminó respondiendo muchas preguntas en el corto espacio de 1 hora. Sin embargo, no todos estaban relacionados con mejoras y peculiaridades. Algunos solo preguntaban por él en general. Su popularidad atrajo mucha atención de casi todos los estudiantes de la UA. Especialmente porque también era una persona que la mayoría de los estudiantes veían en el campus la mayor parte del tiempo. Su fama era similar a la de Olmig, pero se le veía con más frecuencia y era mucho más joven que el símbolo de la paz. Realmente no importaba lo que Beru hiciera más adelante en su vida, ya dejó atrás el legado de uno de los héroes más poderosos. También era conocido por traer justicia a cualquiera, independientemente de su posición y poder. Muchos preguntaron cómo logró llevar a todos estos funcionarios del gobierno ante la justicia en tan poco tiempo. Beru solo pudo encogerse de hombros y decir, fue más un esfuerzo de equipo. Keiji, el jefe de policía, fue quien hizo todo el trabajo legal, reuní pruebas y me ocupé de algunos de los arrestos. A Beru no le importaba dar detalles a los estudiantes, incluso si los asuntos aún estaban frescos, no había firmado ninguna renuncia sobre no revelar esta información. Beru también fue el que instigó las detenciones, su clon fue el que hizo públicos la mayoría de sus crímenes. De todos modos, el asunto ya estaba cerrado, por lo que no estaba dispuesto a meterse en problemas por calumniar los buenos nombres de las personas a las que había condenado. También le preguntaron sobre el incidente más reciente que todos conocían y sobre el que tenían curiosidad. La explosión que se desató en un distrito de Musutafuya era un hecho bien documentado. La persona que arrojó el artefacto explosivo también fue arrojada a las partes más profundas de Tartarus, la prisión de máxima seguridad de Japón. Más específicamente, el estudiante preguntó cómo se sintió Beru en ese momento. A lo que Beru dio una respuesta satisfactoria. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo me sentí? Realmente no me importaba, no estaba en peligro, solo pensé en sacar a todos del camino primero. Ya es bien sabido que tengo muchas peculiaridades, usé algunos de ellos para evacuar el área, levantar un muro alrededor y contener la explosión tanto como sea posible. La respuesta puede haber sonado un poco tosca al principio, pero aún así lo pintó en una buena imagen al final. Hizo que Aizawa asintiera un poco, había esperado que Beru fuera mucho más irresponsable con la forma en que hablaba. Pero parecía que el insectoide sabía que no debía pintar la imagen equivocada en la mente de los jóvenes héroes aprendices. Al final, Aizawa y los otros profesores tuvieron que guiar a los estudiantes todavía emocionados para que continuaran entrenando. Beru también les dijo que siguieran mejorando y todo eso, tratando de motivarlos un poco. Pero no todos los alumnos se fueron con el resto de los profesores. Algunos se quedaron quietos. En realidad, era un grupo bastante extraño. Beru los miró e inclinó la cabeza. Había algunos estudiantes. Izuku, Bakugo, Kirishima, Toga y Tetsutetsu. ¿Qué pasa con ustedes 5? ¿Quieren algunos consejos sobre sus peculiaridades? Preguntó Beru en un tono bastante divertido. Pero ya podía decir por qué estaban quietos. Hoy. Esperé bastante a que terminaras de hablar con esos extras. Ya era hora de que accedieras a un combate, ¿no crees? Bakugo preguntó en un tono mucho más tranquilo de lo habitual. El resto pareció simplemente asentir. He querido ver cómo me va contra ti desde hace un tiempo.
Ha pasado un tiempo desde que peleamos de todos modos. Toga dijo con una gran sonrisa. Sus colmillos brillaron y sus ojos se llenaron de emoción. También quiero ver cuánto he mejorado desde que me pensaste cómo usar mi peculiaridad correctamente. Izuku también murmuró, ya no estaba tan incómodo con Beru, pero todavía era un poco tímido. He querido pelear contigo desde hace mucho tiempo. Kirishima solo habló con energía, Tetsu lo imitó con energía pero no estaba tan determinado. Solo tengo curiosidad acerca de tu fuerza. Está bien, supongo que esto era parte del trato, ¿verdad? Oh, todos ustedes pueden venir a mí. Beru no se puso en ninguna postura, solo les mostró tranquilamente las palmas de las manos mientras levantaba los hombros y enderezaba la espalda. En toda su altura, el insectoide se elevó fácilmente sobre los estudiantes y los profesores presentes. Pero los estudiantes que lo enfrentaban no estaban realmente intimidados por su altura. Bakugo normalmente se habría enojado con Beru por no pelear contra él en un 1v1. Pero sabía que aún estaba lejos de vencer a Beru. Solo quería probarse a sí mismo contra el número 1 actual. Así es, a los ojos de los estudiantes, así como de la gran mayoría de la población, Beru ya era más fuerte que All Might. El suelo a su alrededor pareció elevarse cuando se hizo una plataforma para que lucharan. Cemento solo los miró con pena mientras los levantaba en el aire. Izuku fue el primero en entrar corriendo, su cuerpo brillaba con un rayo verde y sus venas brillaban en rojo. Su velocidad era grandiosa, superando a la mayoría de los otros estudiantes, Kirishima y Tetsu apenas podían seguirlo. El adolescente de cabello verde comenzó el ataque con una patada de hacha giratoria, dirigida directamente a la cabeza de Beru. Beru chilló de una manera desconcertante mientras levantaba la mano y bloqueaba la pierna con la palma abierta. En ese instante, Bakugo y el resto pudieron escuchar un gruñido de dolor cuando Izuku fue enviado volando hacia atrás de donde venía, girando violentamente en el aire. Kirishima y Bakugo se apresuraron y lo atraparon antes de que saliera volando de la plataforma, pero apenas le habían puesto las manos encima. Izuku se levantó tembloroso, sus heridas estaban allí, pero no eran nada grave. Retroceso de impacto, una peculiaridad que devuelve todo el impacto contundente al atacante. Tendrás que ser un poco más creativo cuando luches contra un oponente como este. Beru instruyó a Izuku sin perseguirlo en absoluto. Tetsu y Toga fueron los siguientes en atacar, ya que Bakugo y Kirishima estaban ayudando a Izuku a recuperarse en ese momento. Los dos rodearon a Beru. Toga usó su arma de captura de una manera extraña, esforzándose por simplemente bloquear parte de su visión mientras Tetsu parecía golpearlo desde los puntos ciegos. Trabajo en equipo decente pero no funcionará en todos. Beru bailó alrededor de los dos, mientras Tetsu hacía todo lo posible para conectar un solo golpe. Toga también se estaba frustrando y comenzó a lanzar cuchillos hacia Beru. Cortó algunos de sus caminos de retirada y lo obligó a dejar de esquivar por un momento. Tetsu aprovechó esa oportunidad para enviar un uppercut hacia el hombro de Beru, que no llegó a alcanzar la cabeza del insectoide. Beru simplemente le dio un puñetazo, estaba igualando la velocidad de Tetsu y solo usaba su experiencia y habilidad para señalar algunos de sus defectos. Tu estilo es demasiado directo, dijo Beru mientras levantaba la pierna, levantando un poco de polvo en los ojos del adolescente y luego pateándolo en el abdomen. Incluso con la peculiaridad de acero de Tetsu, todavía fue enviado a toda velocidad. Sin embargo, no muy lejos, todavía estaba luchando en el suelo para quitarse el polvo de los ojos. Toga estaba realmente feliz al ver eso, había usado a Tetsu como una distracción y ya estaba saltando hacia Beru con su cuchillo especial, el dedo de Beru, en la mano. Beru ni siquiera la miró, una púa salió de su espalda, mirando hacia ella. Se vio obligada a rodar y retirarse cuando el suelo frente a ella fue empalado. Trata de no ser tan predecible, dijo Beru cuando la punta se convirtió en una cola y abofeteó a Toga. Trató de bloquearlo levantando los brazos, pero de todos modos fue arrojada. Se las arregló para agarrar la cola con su herramienta de captura y logró detenerse. Te olvidaste de mí. Beru escuchó un grito a su lado, acompañado por el sonido de explosiones. Mirando allí, pudo ver a Bakugo acercándose rápidamente. Estaba usando explosiones para impulsarse hacia el héroe insecto. Beru simplemente apuntó con el dedo hacia adelante y desató un chorro de agua hacia el adolescente explosivo, golpeándolo de frente y deteniendo su descenso y evitando que usara su peculiaridad momentáneamente.
Gritar que vienes hacia mí no te pondrá en una ventaja incluso si hubiera escuchado las explosiones. Dijo Beru mientras otro adolescente se apresuraba a llegar a su ubicación. Un borrón verde, no era otro que Izuku. Corrió hacia Beru y apareció a su lado, en una posición agachada. Se levantó del suelo con la pierna derecha, levantando algo de polvo y apuntando a la pierna izquierda de Beru. Beru simplemente bajó la mano y se preparó para bloquear la patada con la palma. Mientras tanto, su otra mano todavía estaba preocupada haciendo el submarino a Bakugo y empujándolo lentamente más y más lejos. Justo cuando estaba a punto de atrapar la pierna de Izuku, otra figura se apresuró y lo derribó, específicamente, su brazo que estaba reprimiendo a Bakugo. No era otro que Kirishima, el joven adolescente logró romper el chorro de agua durante unos segundos, dándole a su compañero de equipo algo de tiempo para respirar. También distrajo momentáneamente a Beru mientras lo sacudía y lo lanzaba hacia arriba. Izuku aprovechó ese cambio para conectar su patada, solo para descubrir que el retroceso del impacto no tenía mucho que ver con la mano del usuario. El adolescente de cabello verde fue enviado de regreso por donde vino, cayendo en la plataforma y pateando incluso más polvo. Bakugo ahora también había vuelto a acercarse a él. El adolescente explosivo rápidamente comenzó a explotar hacia adelante y a acumular impulso girando en el aire. Justo cuando Beru estaba a punto de comenzar a reprimirlo nuevamente, la mano del insectoide fue arrancada. Envuelto alrededor estaba la fina tela de la herramienta de captura que usó Toga, pero tirando de su mano estaban Tetsu y Toga. Kirishima también aterrizó en algún lugar cercano y rápidamente se acercó a los otros dos. Trabajo en equipo decente, dijo Beru mientras flexionaba su otro brazo. Sin embargo, Bakugo ya estaba lo suficientemente cerca como para lanzar su movimiento especial. Impacto de obús. Bakugo gritó mientras lanzaba una poderosa explosión directamente en la cara de Beru. Empujó a todos sus compañeros de equipo junto con eso. Pero todavía estaban en la platier. Kirishima y Tetsu bloquearon parte del impacto con sus cuerpos, protegiendo a Toga también. Eso no es lo suficientemente cerca. Es molesto ver cuánto se está conteniendo. Pero realmente no se puede evitar, siempre se ha estado conteniendo cuando entrena conmigo de todos modos. Toga miró el humo, las secuelas de la explosión con una mirada cautelosa. Su arma de captura aún funcionaba, aunque un poco dañada por la explosión. El equipo estaba a punto de sonreír un poco, pero luego escucharon un sonido extraño. Sonaba como si dos piezas de metal estuvieran chocando entre sí. Era Beru, aplaudiendo. Era una forma de elogio, pero a Toga le pareció un poco extraño. El humo se disipó instantáneamente cuando la onda expansiva obligó a Bakugo a retroceder unos pasos. Incluso se cubrió los ojos ya que el polvo y el humo los estaban afectando un poco. Eso estuvo bastante bien. Muchos villanos habrían sido una mierda si se tratara de una situación de combate real. En serio, felicitaciones a todos ustedes. Beru habló con honestidad, aunque los estudiantes estaban un poco decepcionados al ver que Beru no se vio afectado en absoluto por la explosión, aunque era de esperar. Él era Beru después de todo. Eso no significa una mierda cuando apenas te hemos rascado. Bakugo habló, un poco desanimado pero aún con suficiente energía para maldecir. No te compares conmigo, es injusto para ti, tengo mucho más poder del que necesitaré usar también, ya tienes más que suficiente para comparar con la mayoría de los profesionales. Beru extendió las manos e hizo un gesto hacia la plataforma chamuscada en la que estaba parado. Tu estrategia fue realmente grandiosa de ver todos allanaron el camino para su gateador más fuerte, distraerme y mantenerme ocupado fue el movimiento correcto allí. Beru aplaudió una vez más, esta vez fue de una manera más alegre. Para convertirme en el número 1, necesito superarte. No seas demasiado arrogante. Llegaré allí algún día. Los espíritus de Bakugo se renovaron ahora, parecía incluso más decidido que antes. Yo también. Izuku también lo siguió, a su manera. Su voz podría haber vacilado, pero al menos su mirada no lo hizo. El resto también parecía motivado por la postura de Bakugo. Bueno, excepto a Toga, a quien realmente no le importaba la posición NR1, ni superar a Beru. Bueno, es bueno tener una meta, algo por lo que luchar, solo puedo desearte buena suerte. Dios sabe que la necesitarás. Beru decidió no apagar esa llama de pasión que estaba en los ojos de las personas con las que acababa de luchar. No había ninguna razón para que él se metiera con los niños y arruinara sus sueños. Todos asintieron, con una sonrisa en sus rostros.
Será mejor que vuelvan a entrenar, sigan así, ¿eh? Beru los despidió mientras los transportaba a donde estaban antes de entrar al gimnasio. Eso fue divertido. Supongo que me quedaré o iré a molestar a la clase de Nemuri. Reflexionó Beru mientras bajaba de la plataforma que Cementos había levantado. Capítulo 159. Resultados y utilidad. Narración POF. Pasaron no menos de 2 meses desde que Beru técnicamente se convirtió en voluntario en Gintama. Pasó la mayor parte de su tiempo allí dando consejos u ocasionalmente entrenando con algunos de los estudiantes más enérgicos. El insectoide estaba bastante perplejo al ver la tasa de mejora de los estudiantes que luchaban contra él casi a diario. Todo, desde su trabajo en equipo hasta sus habilidades de combate reales, parecía mejorar cada día. Era como si él fuera una piedra de afilar, y todas ellas fueran cuchillas esperando ser afiladas. Beru a menudo luchaba contra los estudiantes usando sus debilidades, haciéndolos lidiar con habilidades contra las que de otro modo perderían. Shoto tuvo que luchar contra un fuego y agua que empuñaba a Beru, todo su hielo se derritió y todo su fuego se convirtió en vapor, siempre hacía que el campo se convirtiera en un desastre. Al principio, terminó con Beru sacando a Todoroki mientras se escondía en el vapor. Shoto se vio obligado a aprender a pelear usando solo su cuerpo, o usando mínimamente su peculiaridad, y sus instintos se agudizaron en gran medida. Todas sus peleas aún terminaron en derrotas, pero aprendió más de cada una. Cada vez, su cuerpo estaba listo para reaccionar a un golpe más, listo para aguantar un poco más. El estado de progresión de Bakugo fue aún más impresionante, también comenzó a entrenar con Beru 1 contra 1. Al principio, fue una paliza de un solo lado, ya que Beru simplemente asumió el papel de una manguera contra incendios y se llevó al adolescente explosivo. A Bakugo le costó superar eso, pero parecía que se había entrenado para ello. Ahora soltaba a menudo poderosas explosiones incluso con el agua. Ahora era capaz de simplemente ignorar el agua, ya no afectaba la intensidad de sus explosiones. Aunque todavía podía ser empujado por un flujo constante, ya no era suficiente para incapacitarlo momentáneamente. Incluso si terminó en el suelo, al menos había arreglado un poco su debilidad. Su velocidad de reacción ya era genial. Para empezar, la intensidad de sus explosiones fue lo que realmente impresionó un poco más a Beru. Sin saberlo, su combate diario también había fortalecido en gran medida las explosiones del adolescente. Izuku también era decente, de alguna manera podía mantener su ingenio sobre él ahora, tampoco se equivocaba mucho con sus palabras. También adoptó el estilo de lucha poco convencional de Beru. A menudo usa su entorno, arrojando trozos de la arena hacia Beru o nublando su visión con polvo. El adolescente de cabello verde logró superar un poco el retroceso del impacto de Beru usando solo la onda de choque de sus golpes. Mientras no hiciera contacto físico, el impacto no volvería a él. Todavía tenía un largo camino por recorrer, pero ahora podía soportar cómodamente el 25% de la cubierta completa, al menos durante unos minutos. Ir más allá de eso fue agotador, pero el propio Beru pudo curar al estudiante, por lo que no había peligro incluso cuando se entrenaba de manera arriesgada. Ahora había desarrollado un estilo extraño, Shot Style Slingshot. Consistía en pisar el suelo para lanzar piedras y luego patearlas hacia su oponente. Era bastante interesante, y las rocas también iban normalmente a velocidades impresionantes. Aparte de ellos, Kirishima ahora también era mucho más fuerte. Ahora fue capaz de endurecer su mano en un pico, abriendo un nuevo mundo de estilos de lucha para él. Todavía no podía hacerle un rasguño a Beru, pero eso era pedir demasiado de cualquier estudiante, o de cualquier persona en general. Toga no mejoró mucho, aunque no estaba tan enojada por eso. Sin embargo, parecía que poco a poco estaba encontrando su lugar. Recientemente, se encontró queriendo parecerse cada vez más a Beru. Ahora bien, Beru no estaba en la escuela, y tampoco estaba en casa de Nemuri. Estaba en medio de Moscú, mirando a las 2 personas a las que les había encomendado una tarea. Blairon se veían bastante serenos. Beru simplemente se sentó con una pierna mientras se inclinaba en su silla. ¿Así que al menos has tenido éxito en estabilizar las cosas? Beru preguntó de nuevo, para aclararse las cosas, ya que no prestó mucha atención al informe real que Black le había dado. Los informes se archivaban con exceso de palabras para que las cosas sonaran mejor. A Beru no le importaba eso, solo quería resultados, breves y sencillos. Sí. Eso se hizo hace un mes.
Las cosas han estado funcionando sin problemas desde entonces. Vlad parecía bastante orgulloso al hablar de eso. A decir verdad, el joven tenía todas las razones para estar orgulloso considerando sus logros en tan poco tiempo. Incluso si tuviera a Don para ayudarlo, todavía era impresionante que ahora tuviera las cosas en secreto. Ahora básicamente controlaba la mayor parte del inframundo. El gobierno también ha sido reprimido. Nuestro chantaje sobre ellos sigue siendo válido, así que eso está hecho y solucionado. Bueno, todavía buscarán oportunidades, pero por ahora, se han calmado. Vlad se encogió un poco de hombros. Luego comenzó a hablar nuevamente después de ver que Beru no tenía mucho que agregar. Se aclaró la garganta y se arregló un poco la corbata. También decidieron no perseguir la pérdida de sus agentes, ya que eso significaría que admiten haber enviado agentes tras nosotros. Habló con una sonrisa carismática. Vladislav había dejado todos sus planes en el asiento trasero. Descubrir que la debilidad de Beru no era algo que tuviera tiempo de hacer cuando se enfrentaba a tantas cosas a la vez. Pero, ahora que había terminado, estaba preparado para comenzar a investigar adecuadamente a Beru, y no planeaba andarse con rodeos. Su libertad dependía de ello, de lo contrario no se sentiría cómodo. Vlad ahora es solo un rey de nombre, Beru es quien toma las decisiones, Beru es a quien le inquieta. Y esa situación no le sentó bien a Vlad, ya que la encontró injusta. Lo has hecho bien, bastante impresionante, en realidad no pensé que harías todo tan rápido. Beru finalmente habló, estiró las piernas y lentamente se preparó para levantarse. No confío en que tú también hayas terminado, ¿verdad? No debería haber nada demasiado difícil, ¿verdad? Preguntó Beru mientras se levantaba lentamente. No, todo fue bastante simple. Más o menos lo que esperarías en realidad. Ambos hemos hecho este tipo de cosas antes. Es solo que en una escala mayor. Don habló después de suspirar. Al escuchar eso, Vladislav se emocionó. Esto significa que Don ya no estará a mi sombra todo el tiempo. Esto es más que asombroso. Con esto, investigar a Beru será mucho más fácil. Su naturaleza serena era lo único que le impedía sonreír ampliamente como un niño emocionado. Bueno, supongo que eso es todo, entonces este es el final de nuestra relación, Vladislav. Dijo Beru mientras miraba al joven parado frente a él. Vlad se sorprendió instantáneamente al escuchar eso. ¿De eso significa que ya no vas a interferir con la organización? Preguntó con un tono curioso. Ni siquiera lo creía, Beru ahora tenía todo el poder del mundo en la punta de sus dedos. ¿Quién podría simplemente tirarlo así? ¿Qué quieres decir? Tú eres el que se va. Dijo Beru mientras chasqueaba los dedos. Los tres estaban ahora en un yate, en medio del océano. Estaba extrañamente vacío. Vlad inmediatamente se puso blanco cuando se dio cuenta de en qué se había convertido la situación. Ahora, no nos apresuremos. Pensé que teníamos un trato. El joven ahora estaba entrando en pánico, al darse cuenta de que su peculiaridad no lo salvaría donde estaban ahora. ¿Un trato? Lo que teníamos no era más que un arreglo momentáneo. Un trato es algo que solo hago con las personas en las que confío. Beru abrió las manos mientras hablaba. No estás realmente en esa categoría ni siquiera cerca. Sus palabras eran frías. Vlad tembló cuando casi sintió que su columna se congelaba. Otro suspiro se escuchó desde un lado. Era Don, el clon de Beru. El clon golpeó la barandilla de metal de la nave. El metal se retorció y se desprendió del bote, envolviendo instantáneamente a Vlad. Los ojos de Vlad se agrandaron al sentir el metal en su cuerpo. Sabía que no podía escapar rápidamente de tales ataduras, pero lo que era peor. El metal era pesado. Y eso solo podía significar una cosa. No puedes estar haciendo esto. ¿De verdad crees que estás preparado para gobernar un imperio tan grande? Fui yo quien lo unió todo. No puedes hacer esto sin mí. Vlad habló con energía. Su instinto de supervivencia se estaba desbordando, estaba preparado para hacer cualquier cosa para sobrevivir en este punto. ¿Entiendes lo difícil que será unirlos a todos bajo un nuevo líder? ¿Sabes lo imposible que es eso? Aunque ya no pensaba con claridad, todavía tenía razón en sus palabras. Lo sé, menos mal que no hay necesidad de hacer eso. Beru comenzó a caminar lentamente hacia Vlad. De hecho, no me asignaron solo para tu seguridad. Mi verdadera tarea era aprender todo de ti.
Llegué a la conclusión de que, incluso si surgen algunas situaciones en el futuro, no hay nada con lo que no pueda lidiar. Don habló con poca emoción. Don miró a Vlad con ojos fríos también. No había cercanía que encontrar, ni calidez, su vínculo nunca fue fuerte, para empezar. Siempre era solo Don tratando de acercarse a él para aprender más. Ese aún así. No hay forma de que puedas tomar el control de... Vlad fue rápidamente silenciado cuando la apariencia de Don cambió. No era la peculiaridad de Toga. No, esto era algo completamente diferente. Tenía un aspecto extraño, como si sus huesos se movieran dentro de un traje de piel. Su cabello también se volvió blanco cuando parpadeó un par de veces y sus ojos se volvieron azules. Al final, Don terminó viéndose exactamente como Vladislav, con cabello rubio y todo. La vista dejó a Vlad sin palabras, simplemente no había manera de que pudiera responder a eso. Su mente estaba funcionando a toda marcha, pensando en formas en que podría salvarse. Beru aplaudió una vez, emitiendo un sonido de raspado que sacó a Vlad de su trance. No te molestes, ya está hecho, tu destino se decidió mucho antes de que me molestaras con esa arma nuclear en mi oficina. Beru ahora estaba directamente frente a Vlad, levantándose en toda su altura mientras miraba fijamente al joven. Mientras estés vivo siempre dormiré con un ojo abierto, simplemente no se puede confiar en la gente como tú, es mucho más fácil. Borrarte por completo, Beru habló mientras empujaba a Vlad. El joven forcejeó, comenzó a gritar mientras caía directamente hacia el agua, no había barandilla para atraparlo, y no había mano a la que agarrarse. Miró a Beru, que seguía contemplando su figura que caía. La mirada de Vlad estaba llena tanto de odio como de desesperación, no tenía forma de probarse a sí mismo, no tenía forma de salir de esto. Su único destino era morir. Se tiró al agua, su cuerpo pesado comenzó a hundirse rápidamente en el fondo del mar, la presión de las profundidades ya era suficiente para convertir al joven en sopa. Beru miró al mar por un momento antes de volver su mirada a su único asociado. HMM como herramienta, sobrevivió a su utilidad, realmente me trae recuerdos, ¿eh? Don se rió de las palabras de Beru, ya que también recordaba sus días de juventud. Supongo que sí. Ha pasado un tiempo desde que escuché a alguien decir eso, y ha pasado mucho tiempo desde que realmente lo dije. Don sonrió mientras también comenzaba a arreglarse la corbata para que combinara con su nueva apariencia. La peculiaridad que había adquirido se llamaba reconstrucción del cuerpo, y permitía al usuario alterar perfectamente su apariencia externa en diferentes cosas. Sin embargo, el usuario necesitaba una imagen muy específica en mente, y necesitaba saber las medidas al milímetro. Un pequeño error y una costilla podrían terminar clavándose en los pulmones, o algo peor. Era peligroso usarlo, especialmente para un clon que podría morir por cualquier lesión importante. Pero Hi-Spec hizo imposible cometer errores en las mediciones. Honestamente su nombre también era molesto, demasiada familiaridad con el Vlad real, ¿sabes? Don solo asintió, sonriendo un poco al ver el parecido. Bien, te dejaré el resto a ti, asegúrate de deshacerte de cualquier cosa que involucre a niños. Y los esclavos tampoco son geniales, no importa cuánto tiempo te lleve, buena suerte. Beru desapareció como Don solo asintió de nuevo. Supongo que eso es todo entonces. Bueno, ahora tengo mucho más trabajo por hacer. Pero al menos Beru puede descansar tranquilo. En cierto sentido, también puedo relajarme un poco. Hi-Spec puede ayudarme a superar cualquier problema que me resulte demasiado complicado. Bueno, mejor ponte a trabajar. Continuaré donde lo dejó el pequeño Vlad. Y así, la asociación de Beru con Vlad había terminado. Lo mismo con su participación en la organización, en su mayor parte. Capítulo 160. Navegación tranquila. Punto de vista Beru. Todo salió bastante bien con Vladislav. Trabajó duro para asegurar este imperio para Don. Estoy muy contento de decir que ya no tengo que implicarme en ningún negocio que tenga Don. Por fin puedo descansar tranquilo por un rato. Quiero decir, probablemente pueda descansar tranquilo por el resto de mi vida. No hay forma de que una amenaza más fuerte aparezca de la nada. Tal vez algunos delincuentes prueben suerte creando una organización en el futuro, pero eso ya es una especulación y no tengo ganas de hacerlo. Tener a Don reemplazando a Vlad fue quizás lo mejor que se podía hacer en esa situación. ¿Cómo exactamente podría decidirme a confiar en un hombre que traicionó a su propia familia y tramó la muerte de su abuelo y sus tíos?
Un hombre que técnicamente creó el imperio criminal más grande y peligroso. Bueno, unió organizaciones ya existentes, pero eso no hace que sus hazañas sean menos impresionantes. Es a la vez poco confiable y peligroso. Esto también me recuerda a mi hermosa relación con la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Bastante seguro de que la vieja bruja oxidada Oyama todavía está sentada en una celda de la cárcel. Bueno, recibió una sentencia bastante fuerte. Todo fue arrojado sobre ella después de todo. Creo que estaría bastante complacida de ver que todas las personas que la culparon terminaron en la misma cárcel junto a ella. No es que me importe mucho en este momento. Probablemente terminará pasando el resto de su tiempo en la cárcel. Lo único bueno que le pasó últimamente fue el hecho de que las personas que la querían muerta se unieron a ella en prisión. Por lo tanto, ella no se suicidará en prisión en el corto plazo. Al menos no corre peligro de ahorcarse con papel higiénico. Por ahora, todavía no he encontrado ninguna forma de reparar las mentes de los Nonus. Pero encontrar la peculiaridad adecuada para ello podría ser más fácil con la ayuda de cierto imperio criminal. No me involucraré directamente con ellos en absoluto, pero Don también quiere ayudar con el Nonus, por lo que no hay razón para que siquiera pida la peculiaridad. Actualmente, solo estoy pasando un tiempo con los estudiantes. Bueno, entrenar con ellos es la palabra que les gusta usar. Pero esto realmente no es una pelea para mí. Es entretenido al menos, aunque escalarme a su fuerza es muy difícil. Un estornudo equivocado y volaría la carne de sus huesos. Esta vez, estoy luchando contra el trío descarriado. Izuku, engendro de Todoroki y Dynamite. Izuku actualmente está corriendo en círculos a mi alrededor mientras los otros dos parecen estar en posición para algún tipo de gran ataque. Bueno, contrarrestarlos a todos a la vez es un poco más complicado. Dije mientras mis dedos se volvían negros y se extendían hacia Izuku, más específicamente, directamente en su camino. Realmente no puedo dejar que hagan todo lo que quieran mientras piensan en cosas, ¿verdad? Punto de vista narración. Izuku se vio obligado a detenerse cuando vio a Beru usar una peculiaridad, casi fue atravesado por algunos de los dedos, pero logró alejarse de la mayoría de ellos. Rodando hacia un lado cada vez que uno de ellos corría hacia él. Ahora, estaba directamente detrás de Beru, ese fue el punto en el que finalmente decidió apresurarse. Con un solo salto, cubrió la distancia entre él y Beru en una décima de segundo. Su pierna estaba arqueada y preparada para golpear al rey hormiga. Una patada de hacha justo en el hombro, con una carga relativamente alta de One for All. Pero Izuku no era lo suficientemente tonto como para golpear a Beru directamente. Hacerlo era solo pedir salir lastimado, al menos eso es lo que el joven adolescente de cabello verde entendió de sus peleas anteriores con Beru. En el momento en que estuvo a punto de golpear, se detuvo, usando a Beru como un trampolín real y saltando lejos de él en ese instante. Beru levantó la cabeza y miró al adolescente volador. ¿Y qué va a lograr eso?, preguntó el insectoide. Aunque tenía un buen conocimiento del plan. Desde ambos lados, Beru fue bombardeado por llamas y una corriente concentrada de explosiones. Izuku fue empujado aún más por el viento que crearon las explosiones, girando en el aire y aterrizando cerca del borde de la plataforma en la que estaban luchando. Dentro de las llamas, Beru levantó las manos a ambos lados, se inflaron un poco, antes de lanzar una corriente de aire concentrado que apagó las llamas de Shoto y alejó las explosiones de Bakugo. Luchar contra un enemigo con alta resistencia a las llamas no es una experiencia tan poco común, dijo Beru mientras miraba a los dos adolescentes que habían intentado sorprenderlo con sus ataques. Los dos no parecían tan molestos por la falta de daño visible de sus ataques. Bakugo se lanzó hacia Beru a una velocidad mucho mayor de lo habitual, se podía ver claramente que sus explosiones estaban mucho más concentradas esta vez. Justo cuando estaba haciendo eso, Izuku también se lanzó hacia Beru desde un lado diferente. Beru estuvo a punto de espantarlos a ambos con una bofetada. Pero la totalidad de la parte inferior de su cuerpo se congeló instantáneamente. También le atrapó las manos. Ahora, si Beru no se estuviera conteniendo, esto habría sido menos que inútil. Pero ahora, les dio a Bakugo e Izuku una pequeña ventana, menos de un segundo fue suficiente para ellos. Bakugo apuntó ambas manos hacia Beru con un gruñido concentrado en su rostro. «Ametralladora Up», gritó mientras lanzaba innumerables explosiones concentradas hacia Beru. Izuku, desde la dirección opuesta, tampoco deseaba quedarse atrás.
Sacó una pelota de su cinturón de herramientas, era una pequeña pelota hecha de un material especial. Fue hecho para que él pudiera usar su nuevo estilo de lucha contra los villanos más fácilmente. Izuku lanzó un poco la pelota al aire y luego la pateó directamente hacia Beru. Lo siguió poco después, realizando una entrada dinámica casi al mismo tiempo que el balón llegaba a Beru. Detroit aplastar. Gritó el joven cuando su pierna estaba a punto de alcanzar a Beru. Pero no era como si Beru fuera a fingir estar aturdido para siempre. Flexionó los brazos, rompiendo instantáneamente todo el hielo que cubría su cuerpo, luego pisoteó el suelo, volando tanto a Izuku como a su pelota. Sin embargo, Bakugo todavía estaba disparando sus disparos a Beru a altas velocidades. O al menos parecía que estaban golpeando a Beru. El joven Bakugo solo pudo ver algunas manchas humeantes en el exoesqueleto de Beru después de que se agotó con el ataque. Eso no fue tan malo, me contuve mucho menos en ese momento, dijo Beru mientras movía un poco la muñeca. Los tres se relajaron visiblemente ahora, todos suspiraron un poco y se movieron para reagruparse. La próxima vez intenta no acercarte tanto, Bakugo. Tus disparos AB no necesitaban un rango tan cercano, mi pisotón también te afectó debido a tu proximidad. Beru cruzó las manos al decir eso. Izuku, lo hiciste decente, sin embargo, todavía necesitas aprender a controlar más tu peculiaridad y deberías haber sacado la pelota antes de acercarte tanto a mí. Izuku solo asintió ante las palabras de Beru. Shoto, fuiste lo suficientemente decente, interpretaste más un papel de apoyo, aunque hiciste un buen trabajo. El hielo es genial contra la mayoría de las personas, incluso si pueden resistir bajas temperaturas, atravesarlo tomaría un poco de tiempo. Shoto también asintió después de escuchar su evaluación. Ok, ese es mi tiempo perdido por hoy, buena suerte entrenando a los niños. Beru lo saludó con la mano y luego simplemente se alejó. Me pregunto cómo le va a Toga, no se presentó a entrenar en los últimos días. Tampoco he estado en nuestra habitación en bastante tiempo. La mayor parte del tiempo he estado durmiendo en casa de Nemuri. Supongo que no hay mejor momento que hoy para averiguarlo. Y así, Beru partió con su nuevo destino en mente. Capítulo 161. Semejanza. Punto de vista Beru. Encontrar a Toga no es tan difícil. Si no está entrenando, debería estar en algún lugar de mi habitación, viendo televisión o simplemente comiendo bocadillos. Me tomé mi tiempo para caminar hacia el dormitorio. De hecho, han pasado algunos meses desde que vi la entrada. Por lo general, solo me teletransporto allí. La puerta del dormitorio era grande, como cualquier otra puerta en esta escuela. Hecho para acomodar a personas de todas las formas y tamaños. Al abrir la puerta, pude escuchar algunas cosas sucediendo en la cocina. Había estudiantes por toda la sala y la cocina. Algunos estaban cocinando, algunos parecían estar jugando. Algunos de ellos parecen familiares. Oh. Es Beru. Uno de los estudiantes me notó de inmediato. Supongo que me destaco un poco del estudiante promedio. Sin embargo, estoy bastante seguro de que estos son de tercer año, deberían tener la misma edad que yo. Solo puedo esperar que no se entusiasmen demasiado conmigo. Los saludé con la mano, no quiero parecer grosero ni nada. Ignorar a la gente por completo no es algo agradable de hacer. Todos parecían emocionados de conocerme. Uno más que el resto. ¿Cómo es que estás aquí? Cabello azul retorcido y ojos amarillos. Ella simplemente flotó hacia mí con una mirada emocionada. Aunque no recuerdo haberla conocido. Vivo aquí. He estado viviendo aquí por bastante tiempo, simplemente nunca usé la puerta principal. Mi respuesta calculada e inteligente logró derribar a algunos de ellos. ¿Estabas entrando por la ventana o algo así? Preguntó un musculoso estudiante de cabello amarillo. También parece un poco familiar, aunque no puedo identificarlo. A veces, sin embargo, sobre todo teletransportarse. No hay problema en hablar un poco con los estudiantes. Todavía es tarde, así que no hay mucho que hacer. Visitar Toga tampoco llevará tanto tiempo. Ya veo. El joven rubio habló después de tartamudear por un segundo. Luego me mostró una sonrisa muy amplia y comenzó a presentarse. Soy Togata Mirio. Un estudiante de la clase 3, ve y también un gran admirador tuyo. Maldita sea, parece del tipo que habla mucho. Sin embargo, irónico viniendo de mí.
Soy Beru, como la mayoría de ustedes me conoce. No sé qué otros apodos me da la gente en estos días, solo Beru servirá. Mi introducción también es breve, pero pareció ser suficiente a juzgar por sus reacciones. Todos parecían estar bastante emocionados de conocerme. Soy Nejireado. Oye, ¿no puedes recordarnos? Todos te vimos cuando estábamos en un campo de entrenamiento con las Wild Wild Pussycats. Atrajo a otra persona hacia mí, un joven con el pelo puntiagudo de color púrpura, aunque parecía ser bastante tímido. Este es Tamaki Amahiki. Ambos somos de la clase 3A. Ella es bastante rápida para presentar a sus amigos. Los otros parecen un poco más tímidos para las presentaciones. Lo cual es bueno, no tengo todo el día para escuchar sus nombres. Supongo que por eso todos me resultaron familiares. Es un poco extraño que nunca los haya visto en el campus. O tal vez lo hice y simplemente lo olvidé. Eso también podría ser. Bien, así que... ¿por qué están todos acudiendo en tropel hacia mí? Una pregunta genuina, pero supongo que sonó un poco más cruel de lo que quería. Pude ver que algunos de ellos se desilusionaron un poco. No tienen que verse tan desanimados, no los estaba ahuyentando, solo tenía curiosidad por saber si tenían algo que decir además de quedarse de pie y mirar. Mirio sonrió un poco ante mi pregunta. Claro que sí. Todos te hemos visto entrenar con algunos de primer año. También con algunos de segundo año, pero ninguno de nosotros realmente te preguntó acerca de entrenar en Gintama. Comenzó a hablar casi al instante, pude ver que algunas de las personas detrás de él asentían. Espero que la próxima vez que estemos allí puedas pelear conmigo. Hizo crujir sus nudillos con esa misma amplia sonrisa en su rostro. Claro, supongo que ustedes, los estudiantes de tercer año, son los que más se acercan a convertirse en verdaderos profesionales. Entrenarlos sería lo correcto. Como instructor de gimnasia, empecé a rascarme la barbilla, haciendo todo lo posible por parecer que lo estaba. Pensando en algo importante. Debería tratar de hablar sobre algunas de las cosas que hacen los héroes. Pero realmente no tengo ni idea de lo que hacen los héroes. Simplemente me llaman uno, en realidad nunca hice nada demasiado heroico. Quiero decir, salvar a la gente de los problemas que causó cuenta como heroico. Quizás. Pronto se enfrentarán a verdaderos villanos, pronto todos comenzarán a buscar iniciar sus propias agencias o unirse por completo a las que han hecho prácticas anteriormente. La escuela debería haberlos preparado mucho, pero supongo que un poco de entrenar nunca le hace daño a nadie. Todos parecen estar entusiasmados con la perspectiva. Supongo que realmente soy famoso. Narración POF. ¿Podemos hacerlo ahora?, preguntó el emocionado Nejire. También estaba bastante entusiasmada con el combate con Beru, aunque no tanto como Mirio. Terminé de entrenar por hoy, también estoy un poco ocupado ahora, hay muchos días en la semana, no te preocupes demasiado por eso. Sin embargo, Beru agitó su entusiasmo. Estaba dispuesto a detenerse y hablar, pero era demasiado perezoso para regresar al gimnasio y luchar contra ellos en este momento. Eso es comprensible. Supongo que tendremos que encargarnos de eso mañana. Mirio habló, sin parecer desanimado ni por un segundo. Sí, aunque por ahora me despediré, todavía me quedan algunas cosas por hacer hoy. Beru los saludó con la mano y simplemente se teletransportó a su puerta. Si bien su encuentro con las clases superiores fue agradable, en realidad no vino al dormitorio para reunirse con ellos. Vino a ver a Toga, quien tampoco estaba en su habitación en ese momento. Beru simplemente inclinó la cabeza y se teletransportó al interior. Realmente no tenía la llave de la habitación, así que entrar de esta manera era la única opción viable. Eso y derribar la puerta. Mirando a su alrededor, el lugar estaba tan desordenado como lo recordaba. Toga realmente solo limpió sus cosas cuando Beru comenzó a quejarse, pero como él pasaba más tiempo en la casa de Nemuri, ya no estaba allí para regañarla. A Beru realmente no le gustaba la sensación que estaba teniendo. Un ataque bastante inquietante de inquietud en sus entrañas. Decidió actuar rápidamente, agarrando una camisa al azar que le pertenecía a ella y percibiendo su olor. Arrojó la camisa al suelo y luego comenzó a rastrear su olor. Voló alrededor de la escuela por un rato, luego cierto rastro lo llevó fuera de la escuela, el cual siguió a una velocidad decente. Eventualmente, comenzó a llevarlo a las peores partes de la ciudad. A saber, callejones aleatorios y distritos mal iluminados. Lugares donde los edificios de gran altura solo servían para cubrir de sombras a la gente sombría.
Aunque el crimen no fue tan alto últimamente, eso no significaba que los criminales desaparecieran, todavía estaban al acecho, con la esperanza de tener la oportunidad de desatar sus deseos en el mundo. Obviamente, Toga se dirigía a alguna parte, y Beru se dio cuenta de que no se dirigía exactamente a un lugar agradable escondido en las peores partes de la ciudad. Eventualmente, Beru la rastreó hasta un bar al azar. Podía decir por la sensación de que no estaba hecho exactamente para miembros respetables de la sociedad. Beru entró a ciegas, sabiendo que no había mucho que pudiera amenazarlo de cualquier manera. Dentro estaba exactamente lo que había esperado. Un baño de sangre. Charcos de sangre por todo el suelo, partes del cuerpo esparcidas por toda la habitación. La carnicería mostró que el perpetrador despejó un camino hacia el sótano. Beru hizo lo mismo, esta vez con un poco más de cansancio. No sabía muy bien que Toga era capaz de hacer tanto daño. Sabía que ella podía apuñalarlos y pincharlos a todos hasta matarlos, pero la mayoría de las personas en el suelo habían sido cortadas en pedazos. Mucho más sangriento que su modus operandi habitual. Beru podía ver claramente el sótano, a pesar de que no había luz de la que hablar. Un pequeño pasillo que conduce a un conjunto de 2 puertas de metal. Todavía había más gente allí abajo, todos ellos muertos o gruñendo de dolor, sus heridas aún estaban frescas. Desde las puertas, Beru podía escuchar los sonidos de la lucha. Choque de acero familiar, salpicaduras de sangre y maldiciones lanzadas alrededor. Ninguno de los que estaban dentro del corredor todavía estaba en el estado mental adecuado para notar a Beru, quien casualmente caminó sobre todos ellos y llegó a una habitación más grande. Beru pudo ver algo bastante extraño en el interior. Era él mismo. Más bien, fue Toga tomando su piedra. Observó con interés cómo la Toga transformada parecía abrir a la gente de izquierda a derecha. Con sus garras. La transformación que permite la peculiaridad de Toga es siempre puramente cosmética. ¿Cómo sucedió esto? Beru pensó para sí mismo mientras miraba más claramente a los oponentes de Toga. Claramente, este bar estaba bastante poblado. Todavía había bastantes personas rodeando a Toga, todos parecían estar lanzando golpes de izquierda a derecha, pero parecían bastante ineficaces. Las balas rebotaban, las hojas se deslizaban, los puñetazos no dejaban marca. Aún así, Beru pudo ver que a Toga se le estaba acabando el jugo, pudo ver que algunas partes de su cuerpo ya no estaban cubiertas por baba, estaba volviendo lentamente a su forma habitual. Y por lo que parece, sus heridas ya eran graves. Beru no perdió más tiempo. Justo cuando un villano estaba a punto de cortar su cuchillo hacia uno de los brazos descubiertos, Beru apareció y simplemente clavó su mano en el vientre del villano, atravesando directamente el estómago y agarrando su columna. El hombre se sorprendió al ver lo que había sucedido. Pero ya era demasiado tarde. Beru lo arrojó contra la pared y miró a los pocos que quedaron en la habitación. Podía sentir su miedo arrastrándose. Este es el verdadero negocio, dijo uno de los villanos mientras daba un paso atrás. Beru se encogió de hombros, en menos de un abrir y cerrar de ojos, todos los villanos fueron cortados en pedazos. Parecía que Beru ni siquiera se movió de su lugar. Atrapó a la desmayada Toga en sus brazos con una mirada cariñosa. ¿Por qué estarías aquí solo?, preguntó con preocupación grabada en su tono. Realmente no le importaba que ella matara a los villanos, pero le importaba que se pusiera en peligro innecesariamente. Yo quería ser más como tú, dijo Toga con un tono cansado. Ahora ya había vuelto a su forma original, lo que llevó a Beru a envolverse en una manta y cubrir su cuerpo con ella. Bueno, ciertamente ha copiado mi imprudencia, dijo el insectoide mientras levantaba una toga y comenzaba a caminar hacia la salida. La niña pronto se quedó dormida, pero no se molestó en preguntarle sobre sus nuevas habilidades, de todos modos no estaba en condiciones de responder. Gracias, Beru ahora tenía algunas peculiaridades curativas. Su antigua peculiaridad de curación funcionaba bastante bien combinada con la que tenía Recovery Lady. Le permitió curar a Toga a través de sus manos, usando su propia resistencia, no la de ella. Las heridas no serán un problema al menos. Pero la masacre podría serlo. Beru miró un poco a su alrededor. Fue fácil para él cubrir sus huellas cuando la sacó a matar villanos. Siempre se teletransportaba a la escena, siempre se aseguraba de que las cámaras estaban destruidas o no funcionaran, y siempre se aseguraba de que no se podía rastrear hasta Toga. Ahora sería un poco más difícil hacer eso.
Su ADN probablemente estaba esparcido por toda la habitación, y la policía que investiga a la escena definitivamente podría descubrir que ella estuvo involucrada de alguna manera. Entonces, Beru solo tenía una solución para este problema. Tan pronto como llegó a la entrada del sótano se dio la vuelta, con una fuerte exhalación, escupió un torrente de llamas azules que parecían derretir la puerta, se extendieron por todo el sótano y terminaron todo en cenizas, derritieron los metales y terminaron todo el agua y la sangre al vapor. Hizo lo mismo con el bar tan pronto como salió del edificio. Después de lo cual simplemente volvió a su habitación en el dormitorio y colocó a Toga en su cama. Ahora. Esperemos a que se despierte y se explique. Se sentó justo a su lado, mirándola con una mirada preocupada. Capítulo 162. Despertar, peculiaridad y visita. Punto de vista Beru. Entonces me estás diciendo que simplemente decidiste que necesitabas desahogarte, y lo hiciste atacando al azar a más de 100 villanos tú solo. Me paré al lado de Toga mientras ella parecía tontamente rascarse la parte de atrás de su cabeza. Por alguna razón, realmente no me gusta la forma en que habla de las cosas. No solo eso, aparentemente, también casi te matan. La razón por la que lograste sobrevivir fue por el hecho de que tu peculiaridad se despertó en medio de todo. Anteriormente, su peculiaridad solo pudo copiar la apariencia de los demás. Era puramente cosmético, y debajo seguían siendo la misma vieja Toga. Pero ahora parece que también puede copiar peculiaridades. Por ejemplo, pudo copiar algunos aspectos físicos de mi peculiaridad original. Por lo general, incluso copiando el 0,1% de mi fuerza debería haber sido capaz de limpiar el piso con los villanos dentro de ese bar, incluso si la superaban en número por mucho. Desafortunadamente, cuando despertó su peculiaridad, ya estaba en mal estado. Entré al final, ella ya estaba entrando y saliendo de la conciencia mientras aparentemente luchaba contra ellos. Sí. Fue bastante inesperado. Todo lo que estaba pensando era en cómo unos pocos villanos al azar nunca te habrían llevado a ese estado. Estaba enojado conmigo mismo, con mi debilidad. Entonces me di cuenta, que podría ser más como tú. Por la forma en que lo explica, es casi como si los despertares peculiares sucedieran de forma subconsciente. Con toda honestidad, ese podría ser el caso. El despertar peculiar es tan raro que es simplemente difícil decir mucho sobre ellos. Hay poca información sobre ellos, ni mucho menos lo suficiente como para llegar a ninguna conclusión. Por ahora, todo lo que puedo suponer es que la fuerza impulsora que despertó su peculiaridad fue su deseo de ser más como yo. Me pregunto cómo se vería mi peculiaridad si la despertara. ¿Hay alguna manera de despertar mi peculiaridad? Supongo que Toga despertó el suyo porque sus deseos coincidían con su habilidad, tomando la forma de otros, y su deseo era parecerse más a alguien. Juntos permitieron que ocurriera una mutación. Este fenómeno realmente no está lo suficientemente explorado como para poder decirlo con certeza. Bueno, eso fue tonto y extremadamente imprudente de tu parte. Incluso con tu nueva habilidad, probablemente te habrían matado si no hubiera decidido que tenía ganas de pasar un tiempo contigo hoy. Necesito hacer mi mejor esfuerzo para disuadirla de hacer algo tan estúpido nunca más. Pero es Toga con quien estoy hablando. No tenía dudas de que vendrías a salvarme. Siempre estás ahí cuando te necesito. Maldita sea, dale a esta chica un medicamento recetado. Su obsesión conmigo es tan fuerte como siempre lo ha sido. Eso no significa que puedas lanzarte de cabeza al peligro. Ni siquiera estaba planeando ir a verte hoy, simplemente me dio la gana. Mis palabras parecen haber volado sobre su cabeza. Puede que sea un poco más comprensiva de lo que era al principio, pero está en un estado que me gustaría llamar soñar despierta y no escucharme en absoluto. Beru, sé que no fue lo correcto. Pero al final funcionó, ¿no? Incluso me hice más fuerte. Todavía está tratando de argumentar a favor de sus acciones. No me importa, déjame decirlo así, si fueras a morir por culpa de algunos villanos al azar, entonces buscaré una manera de traerte de vuelta a la vida solo para matarte yo mismo. La intimidación es a veces útil. Pero, por alguna maldita razón, olvidé que Toga prefiere tomar todo de mí como un cumplido. Oh. Me alegro de que te importe. Joder, bien. Narración. Punto de vista. Lo que sea, el punto es nunca vuelvas a hacer esa mierda. No más discusiones sobre eso. Si realmente tienes ganas de matar algo, solo llámame y dime que quieres un poco de pastel o algo de mierda, lenguaje codificado y todo eso. Toga solo pudo asentir ante las palabras de Beru.
Era consciente de que se había puesto en un gran peligro sin una buena razón. Pero estaba al borde de sufrir un colapso mental cuando estuve allí. Su obsesión por la sangre y la matanza todavía estaba presente, pero ahora también tenía una obsesión por Beru. Siempre tuvo uno, pero ahora realmente quería ser como él. Se estaba cansando de tener el impulso aleatorio de matar a alguien. Ella no solo quería copiar su fuerza, sino también su fortaleza mental. Quería poder finalmente llegar al mismo punto de inflexión en la vida que Beru había alcanzado una vez. Sin saberlo, esto incluso la mucho más abordado a él que antes. Desde el principio, su deseo de muerte y sangre era más fuerte que el de Beru, por lo que presumiblemente iba a llevar más tiempo afrontarlo. Esta experiencia cercana a la muerte le hizo darse cuenta de algunas cosas sobre sus acciones. Mirando hacia atrás, no pudo encontrar sus acciones más que vergonzosas, no se estaba entregando al recuerdo de la sangre recién derramada como lo haría normalmente después de un día de matanza. Se avergonzó de sí mismo por haber preocupado a Beru, por haber dejado caer en ese estado. Aún así, tenía razón al decir que se había beneficiado mucho del evento. Una experiencia cercana a la muerte la hizo mucho más fuerte. Ahora también pude copiar las peculiaridades de las personas en las que se transformó. Aunque había una pequeña condición. Tu potenciador sigue siendo impresionante, pero probablemente solo tiene porque sabes cómo funciona mi peculiaridad, y tienes una buena idea de mi resistencia. Dudo que puedes copiar cosas que no conoces, sí. Tendremos que intentarlo más tarde. Por ahora, estoy cansado. Y así, Toga se dio la vuelta en la cama y simplemente empezó a roncar, sin prestar más atención a Beru. El insectoide se quedó un poco colgado por el final abrupto de su conversación. Sin embargo, todavía era temprano en la noche, por lo que Beru no tenía ganas de dormir el resto del día. En cambio, decidió ir a ver cómo les iba a otras personas. Mantenerse ocupado no era tan difícil, después de todo, tenía muchas personas con las que pasar el tiempo si era necesario. También tenía ganas de visitar a un viejo amigo. Una persona con la que había pasado mucho tiempo. Alguien que actualmente todavía estaba detenido en prisión. Sin embargo, era bastante extraño que un héroe de renombre visitara a un villano al azar en prisión. Menos mal que Beru nunca se preocupó por esas cosas. Capítulo 163. Prisionero de alto riesgo y cura. Punto de vista narración. ¿Qué pasa, amigo? No pareces tan complacido de verme. Beru habló con un movimiento de su mano mientras se paraba frente a una silla. En esa silla, conectada a bastantes máquinas, había una niebla negra con forma humana que vestía ropa de prisión y parecía bastante enojada. Por supuesto que no. Es por tu culpa que el maestro perdió la vida. El odio de Kurohiri era realmente fácil de sentir, especialmente para el hipersensible, Beru. Ya veo. Así que todavía no has recuperado ningún recuerdo desde antes de que fueras un gnomo. Beru ya estaba al tanto de la verdadera identidad de Kurohiri. El brumoso gnomo había sido una vez un prospecto de héroe. Un joven ambicioso que se esfuerza por convertirse en un héroe junto a Aizawa y Mick. No sé de qué estás hablando. Kurohiri se detuvo mientras su cuerpo temblaba de una manera extraña. Bueno, no pasará mucho tiempo antes de que te recuperes. Él no te dejó sin cerebro, por lo que tus recuerdos se recuperarán a medida que su influencia sobre ti se desvanezca. Al menos esa es mi teoría. Beru inclinó la cabeza mientras miraba al hombre tembloroso. HL. Se pudo ver la mitad de un rostro humano dentro de la niebla durante una fracción de segundo, pero se apagó rápidamente. No sé de qué estás hablando. Soy un sirviente de Shigaraki Tomura, el sucesor de All for One. Sus palabras fueron extremadamente robóticas. Así es exactamente como Aizawa me dijo que sucedería. ¿Esto es extraño? Beru estaba aquí para ayudar al hombre frente a él, simple y llanamente. Quería ver si hacerlo era incluso posible. Aizawa y Mick obviamente fueron los que le pidieron ayuda. Y, Beru estaba actualmente atrapado en un pequeño apuro. Si sus recuerdos no están allí. ¿Cómo es que eso acaba de suceder? Kurohiri mostró signos claros de la personalidad que reprimía dentro de él. Y, parecía salir a la superficie de vez en cuando. Le dio a Beru una sensación extraña. Es como si dos personas completamente diferentes estuvieran luchando por el control del mismo cuerpo. Dio la vuelta alrededor del brumoso prisionero mientras exhalaba un suspiro. No pareces muy seguro de eso.
All for One te hizo bastante bien, pero él nunca ha sido capaz de hacer algo verdaderamente perfecto. Como dije, no podrás aferrarte a esa estúpida esperanza que volverá para siempre. Beru se detuvo frente a Kurohiri una vez más. El brumoso villano lo miró con los ojos entrecerrados, su mirada parecía casi odiosa. No me mires así, maté a ese tonto con mis propias manos. Lo mismo para Kyugai Machiya. Shigaraki no está en el estado mental para continuar ningún legado, y mucho menos el de All for One. No es que alguna vez podrá tener en sus manos la peculiaridad original de todos modos. Beru expuso la situación con bastante claridad al brumoso villano. No importaba cuán robótico All for One había hecho a su sirviente. Le había concedido bastante libre albedrío. Su lealtad fue sacudida en gran medida por las palabras de Beru. No eran nada nuevo, los había escuchado antes de numerosas personas. Pero Beru no era cualquiera, era una persona que conocía. Y alguien en quien había sido condicionado a confiar. Las palabras de Beru enviaron al brumoso villano al silencio. Beru tampoco se molestó en desperdiciar más palabras. Pero dejó algunas palabras al salir de la habitación. Espero que te recuerdes más temprano que tarde, pero el tiempo siempre ha sido un gran médico. Su visita no había sido terriblemente larga, solo estaba allí para controlar a Kurohiri más que nada. Era necesario aplastar cualquier esperanza que el Nomu tuviera de que su amo regresara. Incluso Kurohiri no quería escuchar a las personas con las que había hablado antes sobre el tema, no tenía más remedio que aceptar la realidad cuando hablaba el mismo Beru. Aún así, Kurohiri estaba en negación, se había cerrado después de escuchar lo que dijo Beru. Si esto hizo algo para ayudar o no. Solo el tiempo lo diría. En la actualidad, también había muchos otros problemas que abordar. En una oficina grande y de aspecto bastante real, dos personas estaban sentadas y parecían estar mirándose fijamente durante un rato. Uno era un joven rubio con profundos ojos azul real, y el otro era un hombre japonés de mediana edad de aspecto sencillo, cabello y ojos negros. El único rasgo distintivo de él era la bata blanca de laboratorio que lucía limpia. Estos dos eran Don, haciéndose pasar por Vladislav, y Goda Yori, siendo él mismo, tú. Entonces estás diciendo que hacerlo global sería más fácil si usáramos tus estrategias menos que legales. Yori le preguntó al Don disfrazado. Por supuesto, puedo chantajear fácilmente a la mayoría de los gobiernos para que echen una mano. Si eso no funciona, siempre puedo obligarlos a hacerlo, incluso si tengo que arrancárselos. Obtendrás tu mano amiga. De todos los gobiernos del mundo. Don parecía tener un buen punto. Yori inclinó un poco la cabeza, pensando un poco en la oferta. Hacer lo que dijo Don haría que las cosas fluyeran mucho mejor, pero aún así, implementar el suero en la vida diaria llevaría mucho tiempo. Tendrían que pasar años y años para que la distribución y todo se manejara, por no decir que aún faltaban algunas pruebas. Eso podría funcionar. Pero no podremos llegar a todos los rincones del mundo, incluso con tu ayuda. Yori se rascó la barbilla mientras parecía pensar en algunas cosas. La mayoría de los países de África, algunas partes de América del Sur, así como una gran cantidad de países insulares. No tenemos influencia en esas áreas. Dijo Don mientras suspiraba un poco. No podemos simplemente lanzar la cura en nuestras áreas. La gente notaría que las peculiaridades se debilitan aquí, mientras que son más fuertes en otros lugares. Eso también podría iniciar conflictos y otros problemas innecesarios. Yori suspiró con exasperación. Por supuesto, no iba a ser tan fácil, nunca nada lo es. Puedo intentar expandir mi negocio allí. Pero eso llevará mucho tiempo. Convencer a los gobiernos locales a través de medios condicionales podría ser más rápido a este ritmo. Don no estaba actualmente en condiciones de comenzar a expandir su imperio, y no lo estaría por bastante tiempo. Todavía estaba estabilizando el poder que había ganado, volviendo a hacer que todos trabajaran correctamente y deshaciéndose de algunas operaciones más riesgosas. Según mis estimaciones, a la humanidad le quedan alrededor de 4 generaciones. Al menos eso es lo que habría dicho hace unos meses. Pero ahora sé que 4 generaciones es mucho. Yori se rascó la nuca. Ya hay signos de un gran aumento en el poder, solo en la próxima generación. Probablemente ya conozcas Ruin, ¿verdad? Don solo asintió mientras el científico continuaba hablando. Ella puede ser una excepción, pero su peculiaridad es fundamentalmente lo suficientemente fuerte como para alterar el tiempo mismo.
Si su peculiaridad fuera de una naturaleza aún más destructiva, entonces el mundo estaría realmente en peligro. Ella también estaría en problemas si su peculiaridad no fuera a acumular. Estoy seguro de que estaría en peligro si deja que su energía se acumule demasiado. Yori suspiró mientras entrecerraba los ojos. Ojos con frustración. Me temo que la supuesta singularidad Kirk está a la vuelta de la esquina, en lugar de dentro de unas décadas. No se intercambiaron palabras durante un tiempo después de eso. Necesitaban evitar el fin del mundo. Don todavía tenía que trabajar en su misión de acabar con la corrupción y las dictaduras en todo el mundo, pero eso tenía que pasar a un segundo plano ahora que la realidad se hizo más evidente. No era como si Beru no hubiera pensado en eso antes, sabía que una singularidad peculiar estaba mucho más cerca de lo que Yori había supuesto inicialmente, pero no lo había pensado mucho, ya que sabía que ya tenían una cura. En este punto, creo que es mejor que empecemos a liberar la cura en todos los lugares que podamos. Don habló esta vez, su intención era salvar a todos los que pudieran. También necesitaban actuar rápido, solo les quedaban muchos años. Capítulo 164. Años volando. Punto de vista Beru. Han pasado 3 años desde que ocurrió algo importante. Pude ver a Toga convertirse en un héroe en este momento, tan extraño como fue esa vista, al menos ella es feliz. Escuchar sobre cómo corta a los villanos en la calle es bastante entrañable. Quiero decir, a ella nunca le gustó hacer nada todo el día, así que ahora está patrullando la mayor parte del tiempo. La clase de Izuku también se graduó en este momento, todos parecen estar ansiosos por obtener algún reconocimiento por su fuerza. Apuesto a que todos están esperando que suceda algo para poder detenerlo. Pero ninguna organización grande se ha acercado siquiera a Japón, la mitad es de mi infamia, la otra mitad es de Gon manejando los hilos. Han pasado muchas cosas en estos años. Como que Izuku finalmente pudo besar a una chica, Ochako, y Bakugo en realidad tuvo menos rabietas. Supongo que la familia Todoroki está bien. No he oído mucho de ningún miembro. Shoto a veces todavía entrena conmigo, pero en realidad ya no habla de asuntos familiares. Lo que es más interesante es que Endeavor se retira, supongo que realmente no se sentía como un verdadero héroe después de todo el asunto de hacer que mi hijo se convirtiera en un villano. Quiero decir, todavía trata con villanos si aparecen en su distrito, simplemente ya no usa spandex, el verdadero signo de un héroe. El tipo actualmente todavía está tratando de reparar las relaciones con su familia. Sin embargo, no sé si eso está funcionando, pero Toshinori mencionó que su esposa volvió a vivir con él, así que al menos eso es algo. De hecho, celebré todos mis cumpleaños desde entonces, ahora tengo 21 años y Nemuri se está acercando peligrosamente a pedirme un anillo. Conseguiré uno para ella. Eventualmente. Yori dijo que la distribución de la cura está yendo muy bien, pero aún no podía llegar a todos en el mundo. Lo que significa que todavía hay posibilidades de que las personas exploten debido a la sobrecarga del factor Kirk. Bueno, explotar es lo que puede suceder. Las peculiaridades son algo voluble, después de todo, las consecuencias generalmente difieren debido a la naturaleza de la peculiaridad. Una peculiaridad que mejora la fuerza hará que las extremidades del usuario exploten, no se puede decir lo mismo de una peculiaridad de fuego. Una peculiaridad de fuego sobrecargada probablemente produciría algo similar a mi lucha contra los clones hace unos años, solo que un poco menos controlada. Yori y Don han estado haciendo su parte con el aspecto de distribución de las cosas, no tengo mucho que agregar o ayudar en esa área. Prefiero mantenerme firme y solo ayudar en experimentos de vez en cuando. Últimamente, paso la mayor parte de mi tiempo ayudando en el gimnasio, con Toga o con Nemuri. Por la noche, salgo a beber con algunos viejos amigos de vez en cuando. Como Nao, Aizawa, Toshi y Nezu. A Snipe se le prohibió beber porque a 13 no le gustaba el olor a alcohol en el dormitorio. Ese pobre perro. Se le está negando su pasión, la única cosa en la que era extremadamente bueno. Ahora que lo pienso, también es un héroe. Sin embargo, solo lo he visto en la escuela, así que supongo que es más un héroe de medio tiempo / maestro de tiempo completo. Lo más emocionante que sucedió durante estos 3 años fue que Lady Nagant fuera liberada de prisión. Bueno, ya no es una heroína, ni quiere volver a serlo nunca más, pero es bastante feliz viviendo una vida tranquila en medio del bosque.
Ella está viviendo con su madre en esa cabaña que hemos construido, también la visito de vez en cuando, solo para hablar de cosas al azar o hacer más espacio en la cabaña. Nunca supe que construir una casa podría ser tan divertido. Supongo que ayuda que ningún trabajo pueda ser un desafío físico para mí de ninguna manera. Actualmente, estoy sentado alrededor de una mesa pequeña, con Yori y Don. En la sala, hay una pantalla grande que todos pueden ver claramente cuando se sientan. Ahora, ¿qué es exactamente lo que generaría suficiente interés para reunirnos a los tres de esta manera? Después de todo, todos somos gente ocupada. Bueno, eso es algo un poco más difícil de explicar. Dejaré que el informe de noticias lo haga por mí. Esta tarde, apareció un gran sumidero en medio de la ciudad de El Cairo. En medio solía estar el hospital más grande de Egipto, nada más que un agujero que se ha tragado al menos la mitad de la ciudad. La cara de asombro del presentador de la noticia lo dice todo de verdad, no necesito un traductor para que me diga que la mierda está jodida. En la pantalla, todos pudimos ver una vista extraña. Un gran agujero apareció aparentemente de la nada en medio de una de las ciudades más grandes de África. La capital de Egipto. Esas no son buenas noticias, dijo Don mientras entrecerraba los ojos un poco, observando la catástrofe en la pantalla con una mirada cautelosa. Las probabilidades de que sea un desastre natural son inexistentes. Los sistemas modernos que usa Egipto habrían detectado fácilmente un desastre tan grande. La expresión de Yori también parece bastante grave. Es muy pronto para empezar a asumir cosas, dije con un tono esperanzado. En verdad, ninguno de nosotros esperaba que este tipo de desarrollo sucediera tan abruptamente. Los expertos creen que se trata de algún tipo de desastre natural no detectado, pero muchos también especulan que podría haber sido causado por la peculiaridad de algún villano. La situación aún está bajo investigación ya que se están realizando esfuerzos para rescatar a cualquier ciudadano que aún viva dentro del gran sumidero. Las imágenes mostraban a miles de personas haciendo todo lo posible para entrar y salir del sumidero y buscar sobrevivientes. Innumerables voluntarios y héroes que buscan ayudar en todo lo que puedan. La peculiaridad de un villano, ¿eh? La sonrisa de Tom parece un poco burlona, aunque supongo que tiene razón al reírse de esa declaración. Sí. Si hubiera un villano tan poderoso en el mundo, habríamos oído hablar de él. Yori también parece descartar esa noción. Esto significa que en realidad solo queda una opción. Supongo que tenemos el primer caso en nuestras manos. ¿Sobrecarga del factor peculiar? Fui el primero en decir lo obvio. Los otros dos nos molestaron en refutarlo, sin duda si este es el caso o no. Tendremos que profundizar en esto. Esto es mucho antes de lo que esperaba. Yori parece un poco confundido. Probablemente una peculiaridad se despertó al nacer, probablemente algo relacionado con la manipulación de la Tierra o la creación de agujeros. Se suponía que el medio era un hospital, ¿verdad? Don asintió un poco a mi pregunta. El presentador también mencionó el hospital, pero solo quiero estar 100% seguro de esto. Supongo que podemos buscar en los registros que quedan para ver cualquier registro que coincida con la hora del evento, dijo Jordi mientras miraba el sumidero con un ojo preocupado. También hay una gran cantidad de inquietud en ellos. Supongo que el error en su predicción fue lo que causó la inquietud. No hay motivo para estar tan preocupado, es probable que este sea un caso aislado, una peculiaridad poderosa salió de la nada y arruinó las cosas. Sucederá, todavía estamos lejos de que estas situaciones se generalicen. Mis palabras parecen haberlo calmado un poco. Aún así, incluso un caso aislado es suficiente. Tenemos que prepararnos para lo peor a partir de ahora. Está bastante claro que los casos de XO, sobrecarga del factor peculiar, no solo afectarán a la persona que tiene demasiado factor peculiar. La gente de alrededor corre un peligro considerable. Se desconoce cuántos han muerto solo en este incidente, aún no se han contado los sobrevivientes, y mucho menos las bajas. Empecemos a investigar esto por ahora, dijo Don mientras suspiraba un poco. No puedo hacer mucho para ayudar con eso, llámame tan pronto como algo salga a la luz. Me levanté y comencé a irme. Los dos solo asintieron, supongo que todavía están reflexionando sobre este incidente. Realmente no se puede evitar, es imposible distribuir la cura a todos. Aún así, supongo que las cosas se volverán un poco más agitadas a partir de ahora. Justo cuando me sentí cómodo con mi vida normal. Capítulo 165. Informe y confianza. Narración POF.
¿Viste ese informe de noticias? Fue una locura. Nemuri habló mientras se revolcaba en la cama. Beru estaba tumbado junto a ella mirando el techo. Si parece una molestia, Beru realmente no sabía cómo reaccionar ante la repentina pregunta, los dos simplemente se estaban relajando y Nemuri de repente sacó el tema en la conversación. Beru solo había hablado con Yori y Don sobre el incidente un día antes, actualmente estaba tratando de relajarse un poco, solo para que una de sus mayores preocupaciones apareciera al azar. Todos parecen estar bastante conmocionados por eso. El mundo entero está bastante nervioso, tanta gente muriendo. Fue todo tan repentino, el desastre fue casi instantáneo. Habló mientras miraba a Beru con una expresión extraña. Mirada. No pareces muy afectado por eso. Beru podía sentir algo bastante extraño en las palabras de Nemuri. Un pequeño rastro de juicio. ¿Crees que no estoy teniendo una sensación extraña de esto? Es una tragedia, pero lo que es más desconcertante es por qué sucedió. Aún no tenemos idea de qué lo causó. Beru no se anduvo con rodeos y acaba de llamarla directamente. Aún así, su respuesta ganó una ceja levantada de Midnight. ¿Qué quieres decir con mi idea? La investigación allí ya ha concluido esta mañana. Beru inmediatamente le giró la cabeza a Nemuri al escuchar eso. ¿Qué? Preguntó en un tono desconcertado. Nezu dio el informe esta mañana, aparentemente la investigación concluyó casi instantáneamente. Parece que los sistemas de alerta de desastres estaban funcionando mal. Nemuri parecía estar obteniendo cierta satisfacción al ver la mirada desconcertada de Beru. Pero ella realmente no entendía por qué estaba tan extrañado por la noticia. Lo están tapando jodidamente. Fue lo único que apareció en su mente. Honestamente, eso era de esperar. La nación de Egipto actuó rápidamente para evitar un pánico global. Probablemente se apresuraron a realizar una investigación falsa para calmar al público. Sin embargo, aún deberían estar investigando el asunto en secreto. Beru ya encontró algunas teorías sobre la situación. Aún así, estaba bastante sorprendido de que Nezu hubiera logrado obtener información sobre la situación antes que Don y Yori. En verdad, la información era tan reciente que ni el líder del sindicato ni el científico tuvieron tiempo de contactar a Beru. Ni siquiera fueron desconcertados por la noticia, ya que, al igual que Beru, no se dejaron influir por el informe falso en absoluto. Eso es. No sabía nada de eso, dijo Beru mientras volvía a mirar al techo. Por cierto, Izuku preguntó por ti ayer, ya que no estabas realmente en el trabajo, ni estabas respondiendo a ningún mensaje. Nemuri no era tímido, arrojando sospechas y otras cosas de esa naturaleza. No estaba pensando que Beru la estaba engañando, simplemente no parecía el tipo de persona que lo haría. Pero descubrió que sus desapariciones eran bastante molestas. Sobre todo porque siempre actuaba como si nada estuviera pasando en absoluto. Perdón, por eso estaba pescando en el Pacífico con Yori. Beru se apresuró a encontrar una excusa, habría sonado tonto para cualquiera, pero Beru era bien conocido por su espontaneidad en este punto. Ya veo. Sin embargo, Nemuri todavía no lo creía. Beru siempre tenía una excusa para sus desapariciones, por lo que no siguió con sus preguntas con frecuencia, pero esta vez fue un poco diferente. ¿Sabes? Puedes confiar en mí, ya hemos estado juntos por más de 3 años. Su voz sonaba casi dolida, instantáneamente hizo que el corazón de Beru doliera. Punto de vista Beru. Maldita sea. Me siento como una verdadera mancha de mierda. ¿Por qué me molesto en ocultarle cosas en este momento? No es que seamos extraños o que nos conozcamos hace solo unos meses. Ahora que lo pienso. Nunca le he dicho nada sobre lo que hago en mi tiempo libre. Tiene poca o ninguna idea de lo que hago con Yori, y mi negocio con Don está tan oculto como puede estar. ¿Por qué paso por tantos problemas? ¿Por qué me molesto en mentirle sobre estas cosas? Sin embargo, es bastante fácil responder eso. Soy bastante malo para confiar en los demás, incluso cuando sé que una persona está a salvo, tiendo a mantenerme a distancia. Tal vez porque en realidad nunca tuve ninguna constante en mi pasado. Siempre he estado a la deriva, sin hacer realmente ninguna conexión con nadie. Bueno, no es una conexión demasiado profunda. Soy genial para hacer amigos. Pero el amor siempre fue un misterio para mí. Ahora estoy viendo las consecuencias de esa inexperiencia, aunado a mi falta de confianza en las personas que me rodean.
Terminé lastimando a Nemuri sin una buena razón. No es que alguna vez hubiera una buena razón para que la lastimara. Supongo que debería empezar a hablar, no hay necesidad de extender este silencio. En primer lugar, lo siento. Mejor empezar correctamente, disculparse con ella se ha retrasado mucho. Honestamente, no estoy seguro de cómo ella no ha dejado mi trasero todavía. Ella me miró por un momento, sus ojos brillaban un poco mientras la confusión los cubría. Puede que no haya sido tan genuino como debería haber sido. Te he ocultado algunas cosas que he estado haciendo y de las que he sido parte. En este punto, es bastante claro que tengo toda su atención. ¿Y cuáles serían esos? Su moderación es genial de escuchar. Sinceramente, pensé que se enojaría mucho más al escuchar esto, pero supongo que es algo que esperaba. Ahora, aquí está la parte más importante. ¿Le cuento todo sobre mí? ¿Incluyendo mi vida pasada? Quiero decir, en este punto, siento que no mencionarle esas cosas es injusto. Me ha contado todo sobre ella, me ha contado sus relaciones fallidas, sus recuerdos felices. Soy el único que apenas menciona nada sobre mi pasado. Al principio, tal vez no era tan obvio, pero definitivamente se dio cuenta de que no soy tan transparente como me gusta pretender ser. A la mierda solo lo diré. ¿Desde cuando era yo quien se andaba con rodeos y temía las consecuencias de mis propias acciones? Primero que nada soy mucho mayor de lo que dejo, realmente no sé cómo empezar a hacer esto. Mencionar mi edad podría ayudar. Se ve genuinamente confundida en este momento, probablemente porque mi información es de conocimiento público y mi fecha de nacimiento está bien documentada. De hecho, estoy mucho más cerca del 47, 48 que del 21. ¿Crees en vidas pasadas? Supongo que debería haber comenzado con esa pregunta, pero realmente no importa en qué orden voy aquí. Ella probablemente reaccionará de la misma manera. ¿Qué? Sí, confusión en su mirada y en sus gestos. No fuera de lo común considerando lo que le acabo de decir. En pocas palabras, nací con todos los recuerdos de un adulto de 26 años, narración POF. Nemuri miró a Beru con desconcierto, pero en su mente, comenzó a conectar los puntos. Beru siempre había sido un enigma, simplemente no había forma de explicarlo. Hasta ahora. Las palabras de Beru ofrecieron una explicación extravagante, pero tenía mucho más sentido que decir que un niño creó su propia moralidad fuerte cuando estaba en cautiverio de uno de los villanos más viles que jamás haya honrado a Japón. Esta sombría explicación aclaró todo, desde la conducta inusual de Beru hasta la forma en que se comportaba todo el tiempo. Nunca había actuado como lo haría un joven o un adolescente. Seguro que en ocasiones era infantil, pero eso no hacía que su madurez se notara menos. Puedo ver cómo eso es difícilmente creíble, pero ya no quiero mentirte, no tengo ninguna razón para mentirte, así no gano nada con eso. Nemuri no quería admitirlo, pero en realidad pensó que Beru estaba mintiendo. Principalmente por la naturaleza de lo que le estaba diciendo. Pero su disculpa fue definitivamente genuina, y parecía verdaderamente arrepentido por haberle mentido. Esto hace que Nemuri se sienta mal por casi llamar mentiroso a Beru. Entonces, ¿quién eres? ¿Cómo, quién eres en realidad? El gran flequillo de Nemuri cubría su mirada, pero Beru podía decir que no le estaba yendo muy bien. Soy Beru desde que nos conocimos y mucho antes de eso he sido Beru, pero hace 21 años era un hombre llamado Alexander Moore. La voz de Beru hizo que Nemuri volviera a mirar hacia arriba. ¿Ese era tu nombre? Beru podía sentir un trasfondo algo burlón en su voz. Oye, no me insultes, mis padres nunca se molestaron realmente, ni en esta vida ni en la última. Entonces, ¿quién eras? La pregunta de Midnight inquietó a Beru. Contarle a un héroe sobre tu pasado como un criminal empedernido no es exactamente una experiencia fascinante, pero Beru sabía que necesitaba abrir la boca y hablar de todos modos. Ya llegué hasta aquí. Podría ir con todo, bueno. Y así, Beru comenzó a explicar su pasado.